El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estás aquí para acompañar. Está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Brota mi alma, brota mi mente, brota mi vida y tu amor. Muévete en mí, oh Espíritu, muévete en mí. En la carta de Pablo a los romanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que es el mismo que nos ha dado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque hablará por su cuenta, porque no hablará por su cuenta, sino que lo dirá lo que ha oído y les ha anunciado las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de contar con ustedes en sus programas, en nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, su palabra se queda entre nosotros. Esta semana tenemos, como siempre, muchas noticias y este programa es en vivo. En el patio tenemos la situación de Antonio Payá y su medida de coerción, y también tenemos lo que es más preocupante, la situación del Medio Oriente. Ahí estamos viendo cómo Israel ataca a Teherán le devuelve, y estamos prácticamente ante una guerra mundial. Nosotros creemos que eso está muy lejos, que eso a nosotros de ninguna manera va a afectarnos, y la verdad que si eso se prolonga va a afectar al mundo entero. Y si fuera poco, nosotros, miren, ahí estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oriente. Una situación, mira cómo está la ciudadanía, mira cómo están los pobres ciudadanos que están pasando por esta situación, mientras los que dirigen la guerra están en sus búnkeres, están muy tranquilos. Nosotros, antes de comenzar el programa de manera local,
queremos compartir con ustedes un análisis muy ponderado que hace un técnico para que la gente, los televidentes, puedan tener más información de qué es lo que está pasando y por qué se origina esa guerra. Muchos piensan que es por el petróleo, otros piensan que es por el desarrollo de una nación y otra, otro que hay un país que es guerrero y que ataca a todo el mundo, pero vamos a compartir con ustedes este detalle en lo que producción sigue poniendo, porque en el día de hoy Teherán vuelve y hace otro ataque en contra de Israel. Ojalá y producción tenga para compartir con ustedes ese análisis bien ponderado y sobre todo sin irse de un lado ni del otro lado, porque es lo que nosotros como comunicadores queremos compartir con ustedes. Vamos a producción. Hablando de ese conflicto que se avecina y que ya está allá. Ya Israel atacó a Irán y ha destruido todos sus proxies. Hezbollah se fue a pique. El gobierno de Bashar al-Assad cayó, se fue a pique. Los hutíes en el Yemen prácticamente no existen, jamás está destruido. Y ahora falta Irán en la cabeza. Esto es un conflicto religioso y ese conflicto comienza en el libro del Génesis. Comienza con Sara, Abraham y Agar. A Abraham le nace el primer hijo fuera de la promesa con Agar, y ese muchacho se llama Ismael, y de Ismael viene toda la descendencia árabe. Y en el siglo VI nace un individuo llamado Mohammed, quien supuestamente recibe la profecía de Dios de que él es el Mesías y que es a quien hay que seguir según el Islam. Pero ¿qué sucede? Que Cristo viene de la línea de Sara. Sara pare Isaac, y a Isaac le nacen dos hijos, Jacob y Esaú, y de Esaú vienen las 12 tribus de Israel, y de la tribu de Judá, de la tribu de David, nace Jesucristo. Y según el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el Mesías. Pero no solamente eso, ese es el contexto religioso. Estamos hablando también de Jerusalén, que fue trofeo del imperio asirio, imperio neobabilónico, imperio aqueménida, imperio griego, imperio romano, imperio bizantino, imperio otomano. Entonces ya estamos en un punto sin retorno, porque acuérdate que después de la Guerra Fría, Gorbachev implementa la perestroika, que significa reestructuración. Se cae la Unión de Repúblicas Soviéticas y se queda Estados Unidos gobernando el mundo solo, solita, solo ese país. Pero ¿qué sucede? Que el sistema que implementó Estados Unidos es el capitalismo. Para que haya capitalismo tiene que haber crecimiento. Para que haya crecimiento tiene que haber el flujo de petróleo. Y el 70-80% del flujo de petróleo que sale en el mundo sale de Oriente Medio. O sea que si hay una guerra de gran envergadura, no va a haber petróleo y las economías mundiales
la economía mundial se va a caer. Además de eso, Estados Unidos tiene una deuda de 3 a 4 trillones de dólares impagables. Lo que paga Estados Unidos en intereses es lo que paga en un año en su ejército, en la Armada, que son 600.000 millones de dólares. Es por eso que Donald Trump está desesperado y quiere Canadá, quiere Groenlandia y quiere el canal de Panamá. Se avecinan tiempos oscuros, tiempos difíciles y según el contexto bíblico, Israel va a utilizar armamento nuclear contra Irán. Espérate eso. Si Israel se ve en un punto en el cual Irán lo va a borrar del mapa, ellos van a utilizar armamento nuclear. Señores, buenos días. Gracias por el favor de su sintonía. Mira, Martín, lo que dice... Vamos a darle las gracias a Francis Jr., Francis Jr., el hijo de Francis Javier, que es quien hace ese análisis muy bien ponderado. un bandido, Francis Javier, no viene aquí al programa. ¿No lo va a sacar de la nómina? No, claro, hay que sacarlo de nómina, Francis Javier. Mira, Francis, un saludo, hermano. Mira, realmente el tema del conflicto con Israel es interesante. Se nos olvida, se está escapando que hubo un ataque que no fue contestado por Israel con Irán. O sea, Irán fue el segundo país que reconoció a Israel como Estado. Eran amigos. Sí, cuando vino el golpe de Estado, que cambiaron el gobierno, ahí fue que vino el tema con ellos. Pero realmente, si vamos al contexto político y geopolítico y militar de por qué, tiene varias formas de analizarlo, y así como yo lo veo, quizás no tenga la razón. O sea, no digo que esta sea la verdad, digo que este es un simple análisis de un neófito de asuntos bélicos y asuntos geopolíticos y estrategias, pero lo que se lee entre líneas es que, mira, ¿quiénes son los principales patrocinadores y cuidadores de Irán? Es Rusia, era la misma Palestina. Ahora mismo Rusia tiene su problema con Ucrania, tiene un conflicto muy serio que tiene que buscarle una solución. Pero lo mismo pasa con el tema de Palestina, o sea, tienen ese tema, ese conflicto. Israel tiene un tema de opinión pública con la operación que está haciendo en Palestina. Necesita rápidamente que el foco de la atención pública cambie. Por el otro lado, Irán va en una carrera nuclear armamentística en la que está enriqueciendo uranio hace un tiempo y está en eso. Tenía las centrifugadoras y todo estaba montado, llevaba el uranio ya, lo podía llevar hasta un 60%. El uranio debe ser llevado al 90% para que sirva para armas, a un 5% sirve para centrales generadoras eléctricas nucleares, enriquecerlo, hay que llevarlo al 90%, ya andaban por el 60%. Israel no estaba en disposición de permitirle, la posición de ellos era muy simple, le decían a los Estados Unidos y le decían a todo el mundo que si Rusia tenía armas nucleares, si Estados Unidos tenía armas nucleares, si los israelíes tienen armas nucleares, ellos también tienen el derecho de tener armas nucleares. Bueno, si de ser así, si lo vemos en una línea plana, en una línea horizontal, decimos sí, todo el mundo tiene derecho, pero si vemos la actitud beligerante del país y el proceso que siempre ha llevado, entonces eso nos hace que nos retrocedamos un poquito en la línea. ¿Qué hace Israel? Aprovecha el momentum histórico, el momento geopolítico en el que dice, ok, ¿qué es lo que nos conviene ahora? Lo que nos conviene es aprovechar este espacio que tenemos para en este espacio abierto atacar, desviar la opinión pública, el foco de lo que está pasando en Palestina con Hamas y la operación que ellos están haciendo, aprovechar la debilidad que tiene Irán, que no tiene ahora mismo el respaldo de Rusia. Por eso ustedes han visto que no ha pasado nada, no ha pasado más de ahí. Si esto hubiese pasado antes del problema del conflicto con Irán, con Ucrania, ya Rusia estuviese envuelta en este conflicto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, este es el momento. Aprovecha y da su golpe. Da el golpe, destruye las centrifugadoras, destruye
parte del equipamiento militar de ellos, que ya la inteligencia lo tenía todo ubicado. Se lleva a los principales líderes militares, los principales jefes militares. También acaba con parte de los científicos que estaban llevando a cabo estos proyectos. Lo que va a retrasar, ya el objetivo que quería Israel ya está logrado, era paralizar el proceso de que Irán pudiera tener armamento nuclear, volverlo atrás, darle un espacio en lo que por eso, y no es mentira, en los Estados Unidos eran los que estaban intentando disuadir el interés que tenía Irán y no hubo forma. Los Estados Unidos sí sabían que iba a suceder esto porque horas antes fueron evacuadas todas sus embajadas, su consulado, embajada, lo que tenían en el territorio de Irán, todas esas personas fueron evacuadas. O sea que ellos sí sabían que el conflicto era inevitable y ellos como militares, como guerreros que son, sabían que geopolíticamente era lo correcto. En estrategia militar fue correcto. Y si lo vemos desde el punto de vista de la Convención de Guerra, efectivamente ellos simplemente destruyeron objetivos militares, no destruyeron objetivos civiles. Ellos alegaron que eso fue un ataque preventivo. La convención no prevé el ataque preventivo, sino que ve lo que reconoce es el ataque de reacción, o sea, la respuesta. El ataque preventivo, la única forma en la que se ha visto y se ha aceptado es cuando se emite una resolución de la ONU autorizando, diciendo que sí, que si no deponen una actitud, el otro país tiene el derecho de defenderse previamente, no tiene que esperar el golpe. Es un proceso de legítima defensa preventiva, nadie está obligado, o sea, la legítima defensa, como dice nuestro Código Penal, es aquella que se ejerce a favor de uno, de un tercero, para repudiar un hecho actual e inminente, y al final dice con correlación a los medios. O sea, usted no tiene que esperar que una persona que venga con un machete para arriba de usted y usted tiene una pistola, usted no tiene que esperar que le dé un machetazo, porque si con el machetazo le vuela la cabeza. Usted se recomienda que haga el uso racional de la fuerza, no le tire a la cabeza, tírele al pecho, si tiene espacio, tire un tiro al aire de advertencia, pero si no hay de otra, pues entonces, y si usted no es un experto tirador, usted tiró y se defendió. Entonces, haciendo el paralelismo, Israel lo que dio es que ante un ataque nuclear no iban a ellos a sobrevivir y dijeron esto hay que pararlo ahora, no podemos permitir que ellos lleguen a tener poder enriquecer el uranio al 90%. Mira, uno de los problemas que hay y va en ese mismo orden, es el siguiente, que Irán amenaza que tiene que desaparecer a Israel, que la única forma de ello que el Medio Oriente esté tranquilo es desapareciendo a Israel. Entonces, fíjate el ataque y ya se planeaba, según los servicios de inteligencia de Israel, que es el Mossad, que es se dice que es de los más completos del mundo, ya se planeaba un ataque feroz a Israel. Pero además, los terroristas que han estado atacando a Israel y los que pudieron hacer el secuestro masivo de Irán, según dicen algunos periodistas, es quien ha aportado todas las armas y todo el área de defensa para esos secuestradores terroristas. Guillermo, pero vamos al patio ahora. No, mira, ha habido reacción de Irán, antes de irnos al patio, ha habido reacción de Irán, indiscutiblemente han bombardeado Tel Aviv, el sistema de defensa de Israel ha funcionado, le derribaron 2 aviones F-15, me parece que fueron, pero ellos han destruido más de 200 aviones iraníes. Entonces lanzan una oleada, lanzan 100 misiles y de esos 100 misiles vienen impactando 5 o 6 como muchos. También lo están haciendo con drones, la nueva tecnología de drones explosivos. Esto no tiene proyección de que va a ser un conflicto a corto plazo. Esto va a ser un conflicto a gran escala, a largo plazo, va a durar un tiempo. Israel no va
a detenerse. Israel tiene la capacidad económica de sostener esta guerra. Aunque Irán tenga el crudo, tenga petróleo, también hay que recordar que hay sanciones y hay procedimientos porque mucho de ese crudo se usa para financiar actividades terroristas. Mire, en este momento Israel continúa los ataques, en este mismo momento. Sí. En este momento. No, esto no va a parar ya con la... que la historia le ha dicho a Israel que cuando inicia debe terminar el proceso, porque las veces que se ha parado antes de terminar, lo que hace es que robustece la posición del contrario. Esa es la historia de Israel. O sea, cuando Israel... Esa es la historia de la guerra. Con Israel sobre todo. Pero con la ellos. historia de la guerra, cuando tú te retiras, en el zum de la guerra está eso, cuando tú te retiras, tú inmediatamente, tú le estás dando una posición a tu contrario. Entonces, por eso es que Israel o cualquiera tiene que buscar la forma de terminar con el enemigo. Sí, ellos están en eso, ellos no van a parar, ellos van a hacerlo y realmente esto va a reorganizar el Medio Oriente. Pero nos va a tocar a nosotros. No, ya tocó a la economía nacional, ya los mercados se alarmaron, ya el precio del crudo en horas subió un 15%. O sea, esto a todos nos va a afectar, estos conflictos, sobre todo nosotros que somos una economía dependiente, vamos a ser impactados indiscutiblemente. Solamente pedirle al Señor que nos vea con ojo de misericordia, porque esto va a seguir escalando y realmente no se sabe, porque son asuntos que no son conflictos bélicos como el de Ucrania, en el que no existe una persona que se inmolen como estos kamikaze, como esta gente. Sí, para ellos esto es un asunto que tiene una connotación religiosa, porque le han dado una tónica. Le han dado una tónica religiosa, no lo han llevado. Lo que pasa es que ahí está la diferencia entre los chiitas o sea, el conflicto, la parte religiosa del conflicto es un poquito más profunda. Los países árabes, hay otros países que también creen exacto, creen en el Corán, pero no ven al imán como palabra única y como que él es, sino el imán es un guía simplemente en asuntos religiosos. Para estos países árabes, el imán ahí sí ejerce un poder sobre todo. Por eso fue que hay una división dentro de de esa misma religión hay dos grupos. Es como evangélicos y los católicos y los evangélicos. Creemos en el mismo Dios, con forma distinta. Eso mismo, llévenlo al concepto. Hay dos polarizaciones distintas. Están los que se van al extremo y lo tienen politizado y tienen el tema esto de la jihad. Y están los otros que no lo ven así, que son los que son religiosos, creen en la religión, pero no creen en la violencia como un instrumento, ni es el mandato del Corán la violencia. Los otros, quien le ha dado el mandato de la violencia al Corán, son los imanes. Pero eso es un tema que tendríamos que hacer un programa especial para eso, para poder entenderlo. Guillermo, vámonos al patio. Vamos al patio. Mira, esta semana estuvimos lo que la gente estaba esperando, se preocupaba y entendía que el asunto de Yesé tenía que tener otra consecuencia. Bueno, las consecuencias jurídicas están. El que causa un daño a otro, Guillermo, está obligado a repararlo. Está obligado a repararlo. El que por negligencia o imprudencia. El que por negligencia o imprudencia causa un daño a otro, tiene que repararlo. Bien. Entonces, el señor Antonio Espaillá fue interrogado por el Ministerio Público, que en este caso yo entendía que debía ser la fiscal del distrito, pero bien. Entonces ahí los vemos llegando con su abogado en el momento que iba a ser interrogado, y su hermana también. Luego de este evento en el que llega a la Procuraduría, lo recibe como es el protocolo, se recibe en la recepción,
donde hace contar el abogado que anda con su cliente para presentarlo ante la autoridad competente. Bueno, a partir de ahí, 3, 4, 5 horas del interrogatorio, el Ministerio Público entiende que debe ponerle medida de coerción. Quiere decir que lo manda a la cárcel como una medida de coerción. Hay que señalar que todavía tiene las 48 horas, ¿verdad? Que dentro de esas 48 horas el abogado puede presentar un presupuesto de que su representado no presenta peligro de fuga. Y como no presenta peligro de fuga, eso quiere decir que se le puede cambiar la medida que tiene. Señores, ojo, se le puede cambiar la medida que tiene. Eso no quiere decir que el proceso terminó. Eso no quiere decir que no se va a llevar, si así lo considera el Ministerio Público, donde un juez, para que vea si hay los méritos suficientes para mandarlo a un juicio ya público, oral y contradictorio, con relación a las demandas, a las querellas que tiene. Hemos visto ya que también ahora hay un testigo que ese testigo que es un empleado o era un ex empleado, porque ya la empresa no existe, que dice que tiene elementos en su celular y que lo ha entregado de prueba, donde él le advierte al señor Antonio Payat de las fallas, de las dificultades que tenía la estructura y que podía colapsar. Pero para que los televidentes tengan un poquito de la noción, ese testigo claro que lo va a coger el Ministerio Público. Pero el testigo puede ser interrogado por el abogado, Guillermo. Claro que sí. Claro que sí. O sea, que lo que diga ese testigo puede ser refutado y puede ser refutado, para que ustedes lo sepan, no es palabra de Dios. O sea, no, la defensa ahora lo que va a hacer es todo y cuanto entregue el testigo es desbaratarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y no me refiero a este caso, de que el testigo está aportando pruebas, no es menos cierto que él, no sé la posición que tenía ese testigo, está en la obligación también de habérselo comunicado a las autoridades, no solamente al dueño. Si usted ve un peligro inminente, usted está en el deber, usted está en la obligación también de comunicarlo a las autoridades. Y hay que ver si el testigo, todo mi respeto para el testigo, el tiempo que tiene trabajando ahí y por qué él, si sabía que habían esas fallas, él se mantenía trabajando en esa área. Eso es bueno que los televidentes sepan, porque ahora el testigo se despacha diciendo que teme por su vida, que no le puede dar gripe, que no le puede dar... Señores, el testigo está y debe estar protegido. Y yo no conozco al señor Antonio Payat ni a ninguno de sus empleados ni sus empresas. Bueno, los periodistas que trabajan ahí, conozco a algunos de ellos. Pero las cosas hay que manejarlas de manera jurídica. Hemos visto que la esposa de uno de los afectados, de los fallecidos, ya lo está demandando por 300 millones de pesos. Guillermo, si son 500 personas, ¿cuánto tiene él que tener para devolverle? Tú que manejas también la matemática como Vanilejo.
¿Cuántos millones tiene él que tener para resarcir esos daños? No, ya eso es que eso, la apreciación la tiene que haber el tribunal. Aparte de eso, el código establece unos montos de indemnización también. Eso no O es sea, algo que un loco. muerto no vale 200 millones de pesos. No, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta, porque ahí hay un lucro cesante que debe ser apreciado por el tribunal. No es lo mismo lo que es la media de vida, o sea, qué edad tenía esa persona en el momento de su fallecimiento, la implicación de eso. Porque hay cosas que la gente alegan y son reales. Hay un dolor, pero un dolor no es algo que tiene una forma de cuantificarse, sino es otros elementos que el tribunal va a tomar en consideración. Lo que sí es un hecho que no importa que, a mi punto de ver las cosas, o sea, intentar cambiar la calificación. Es que nadie la va a cambiar. No, intentar cambiar la calificación, que eso es lo que quieren con la presentación de ese testigo, de lo que es un homicidio involuntario a homicidio voluntario, es algo que con lo que ese testigo tiene en la mano, eso no tiene mérito. Dice injusticia, no es alegar. Déjame pararme aquí un momentico a la derecha y dejar de parar el tema principal de esto para que la sociedad entienda algo. Aquí ha habido una aberración jurídica, una perversidad política, de que se llama el populismo penal. Esa costumbre o la mala costumbre que tiene el Ministerio Público de por todo pedir medida de coerción y exhibir que le pusimos 6 meses, 18 meses, lo pusimos complejo, 12 meses. La población entiende, el que no maneja los términos legales, puede entender que esa es la pena, eso no es la pena. Las medidas de coerción no son pena, se va a computar el tiempo, eso claro que sí, eso no es lo que estamos discutiendo, pongamos eso a la izquierda. Pero explícale la medida de coerción... se va a computar el tiempo, explícalo. No, eso lo vemos ahora. La razón de por qué a una persona se le pone una medida es con un solo objetivo, que él no se excluya del proceso, que no se pierda, no se vaya. O que no contamine el proceso. Bueno, en el caso de que se demuestre que el mantenerlo en libertad puede contaminar o intentar entorpecer las investigaciones, entonces eso es un elemento básico, fundamental para entonces sacarlo del escenario común y llevarlo a prisión. Ese es uno de los principales. Pero lo normal es, recuérdense que estamos cambiando la justicia de Condor Trujillo, una justicia represiva, una justicia que era tranca, lo que era lo que decían, por una justicia que donde abren sean las pruebas, donde tanto el Ministerio Público como la policía, los persecutores, tienen que basar su acusación, no en que yo dije, evidencia, en que usted pruebe lo que usted está diciendo y que esa prueba se someta al debate, se incorpore de forma correcta y que sea una prueba que sea sustentable bajo estudios y bajo análisis. Entonces, usted exhibir medidas de coerción por cualquier cosa, la idea era no tener la cárcel llena de personas esperando procesos, porque primero es un costo muy alto para el Estado, para la sociedad, y segundo, no era necesario porque también rompemos el principio de la inocencia. Entonces aquí vamos a recoger lo que paramos a la izquierda ahorita, que es el cómputo de la pena. Si usted le ponen 12 meses de medida de coerción, o 6 meses, o 1 año, 18 meses, y al final usted es condenado, indiscutiblemente el tiempo que ya usted lleva en prisión se computa para el cálculo de la pena asignada. Ahora bien, y si a usted lo descargan, ¿a cómo le pagan los días que usted hizo de cárcel? ¿Quién lo paga los días que usted hizo de cárcel? O le van a decir, ay, manito, excúsanos, tu negocio destruido, tu familia destruida, tu reputación destruida, quizá tu salud comprometida. O sea, es una razón. O sea, hay un principio jurídico que dice que más vale soltar a un culpable que condenar a un inocente. O sea, a veces esa duda razonable es la que el juez dice y usa para discernir cuál es la pena que va a aplicar. No podemos perdernos en eso. O sea, la justicia penal ha sido lacerada en su esencia por el populismo penal. Un populismo penal que viene desde el Ministerio Público y desde la parte política del Estado y ha acabado con lo que se ha logrado en este país con la reforma en el sistema de justicia. Ahora,
Esperemos que con la iniciativa del Ministerio de Justicia Oye, que tú lo has venido, ¿cuántos años? Se pueda lograr algo, ojalá. ¿Cuántos años tienes tú hablando de Justicia? Ojalá se pueda avanzar No, en eso. ¿cuántos años? No, un par de años. No venga ahora y para el año. ¿Cuántos años no, tenemos? Es importante. Impulsando el Ministerio de Justicia. Y explica por qué. Explica por qué el Ministerio de Justicia. Y muchas personas se encuentran, cada institución va a mantener sus funciones, pero hay funciones que pasan al ministerio. Como mismo se le quitan al ministerio. Claro, porque público. Por ejemplo, el Ministerio Público ahora mismo es el que gobierna las cárceles. La Dirección General de Prisiones es una dependencia y de gobierna la Procuraduría, el INACI también. que es donde se certifican las pruebas. Eso es una aberración. O sea, yo voy a presentar una prueba que me genera un subalterno mío. Por más independencia que tú quieras decir que tú tienes, no hay tal independencia. Ahora bien, ¿quién hace las investigaciones de jueces corruptos, fiscales corruptos? Otro juez. Otro fiscal. No. Otro juez. Eso va a pasar al Ministerio de Justicia. O sea, la parte de investigación, lo que sería asuntos internos en instituciones militares, pasa. Bueno, en el caso de la Policía Nacional, de mi conocimiento, que el proyecto de ley le quita asuntos internos a la policía. Lo saca de la policía. Se lo quita y lo pasa para el Ministerio de Interior y Policía. O sea, ya los policías no investigan policía, eso va a pasar al ministerio con unas normativas especiales. Que lo primero es que el que lo dirige no puede ser un ex policía, para que no exista una vinculación, una camaradería, un compañerismo de armas. Entonces, es importante el Ministerio de Justicia, pero volviendo al comentario original, el Ministerio Público tiene que entender que él no puede mentir, que él no puede hacer populismo. Si él encuentra una persona que es inocente y en sus investigaciones no hay elementos que lo demuestren, señor, puede irse a su casa. No querer someterlo y extorsionarlo y presionarlo simplemente para que se vea que yo estoy haciendo algo. Lo mismo pasa con todo el sistema estatal. O sea, aquí todo el aparato está obligado a trabajar con la verdad. A diferencia que los abogados de defensa, que pueden jugar entre la línea gris, entre la sombra. Pero el Ministerio Público no puede ir de frente a temas que sabe que no son, ni intentar vender un populismo que no son, porque mira qué pasa, en lo que el Ministerio Público se quiere hacer la del protagonista, el detective, el que no muere, ¿sabe a quién le está haciendo daño? ¿A quién le está echando un tanque de aquello? A los jueces. Y son unos perversos los fiscales, los jueces y los procuradores. Porque como saben que los jueces hablan por sentencia, que no pueden hablar. Y ahí en la Suprema Corte de Justicia hay una cosa ahí que puede ser cualquier cosa menos juez, porque lo que menos defiende es su sistema. Y el que más daño le ha hecho al sistema es ese que está ahí en la Suprema Corte de Justicia ahora mismo, lo digo yo. Entonces, todo eso, cuando un juez que está obligado a condenar, no con argumentos, sino con prueba, y tú te paras y te das una rueda de prensa diciendo que tú vas a conseguir, que esto es complejo, que yo voy a hacer aquello, y el juez se ve en la obligación jurídica de que no hay elemento, no se ha podido probar nada y tiene que dar un descargo. ¿Y por qué el juez no o lo da? después de tú decir que le van a meter 30 años, el juez dice, no, esto es una pena correccional de 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, ¿quién es que queda como corrupto, como bandido, como quien no defiende? Es ese juez que sí está administrando sana justicia. Entonces ahí hay unas asociaciones de jueces que no sé por qué no se pronuncian, que de eso deben pronunciarse y atacar al Ministerio Público de que no haga eso, porque está afectando ¿a quién? Al sistema integral de justicia. ¿Pero quién lo acoge es el juez? ¿Por qué el juez lo acoge? No, espérate Martín, escucha, cuando procede y cuando el juez descarga, ¿quién es el malvado? ¿Qué dice el Ministerio Público cuando un juez descarga? ¿Qué corrupto? Eso es lo que dice el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, si usted sabe que es corrupto, ¿por qué usted no somete a ese juez? Hágale una investigación, póngale un servicio, intervenga de teléfono, cáigale atrás, investigue sus bienes y sométalo si usted se da cuenta. Yo soy el primero que estoy a favor de que sometan a cualquier juez que no pueda justificar lo que tiene o que se demuestre que está siendo corrupto.
Mira, vamos a volver al Ministerio Público con algo más sencillo. A ti, estamos saliendo del canal, ¿verdad? Claro. Y va cualquiera y te pone una querella. A ti no te lo comunican, a ti no te llaman. Y tú vas a sacar un papel de buena conducta. Y cuando tú vas a sacar ese papel de buena conducta, te encuentras que no te lo dan porque a ti te han puesto una querella. Pero tú puedes tener un año con esa querella puesta y no te lo avisan. ¿Cómo se llama eso en derecho? Esas son perversiones, Martín, porque deben, para que esa querella pueda tener algún valor jurídico, debe ser comunicada a la parte, porque no es oculto. No es oculto. Incluso los plazos empiezan a contar desde que empiezan los procesos investigativos. Y si alguien se querelló contra ti, desde el momento que se depositó esa querella, están corriendo los plazos prescriptorios contra ti. Y si no se está notificado, no pasa nada. Pero eso pero espérate, pero no pasa nada, Guillermo. Pero cuando tú vas a retirar un papel de buena conducta, porque tú te encuentras... Porque es el Ministerio Público. El Ministerio Público perverso, corrupto, abusador, sanguinario, violador de la ley, es aquel que agarra y a un ciudadano... que lo hace. No, el Ministerio Público, en la cabeza de la distinguida Jenny Berenice. No, ella no como todo, cabeza... no todo. Ella, Bueno, no como institución. Yo no estoy hablando de persona. Okay. Estoy hablando de la institución. Sí, pero la institución... Espérate, Martín, espérate. Párate ahí, párate. Si a ti tú vas a buscar el papel y no está ahí, y tú lo que tienes es una querella, nada más un corrupto y delincuente viola tu derecho constitucional de la presunción de inocencia. Porque si usted no tiene una sentencia, ningún papel de no antecedente puede tener inscrito que usted es un delincuente. Si usted lo que tiene es una acusación. Una acusación en la cual a ti no te han comunicado. No importa que te pero poco importa, Martín. Sí, a mí no me importa, te la comunicaron. Comunicaron en el periódico, en una página completa. Espérate, Martín, gran cosa que te notifiquen o no. Pero eso no solamente es en el Ministerio Público. El Ministerio de Interior y Policía, después que entró la distinguida ministra, ahí hay una perversión que te niegan la renovación de tu arma de fuego porque tú tienes una denuncia, una querella puesta. Que ni siquiera tiene que ver con tu arma. Puede ser por un cheque sin fondo, que hay que ver que la razón del cheque, o puede ser por un accidente de tránsito. Ya eso es suficiente para que el Ministerio de Interior y Policía prohíba que se te renove tu licencia de arma. Ahí tú puedes elevar una instancia. Lo mismo, un aviadata tú le haces. Lo mismo tú le haces al Ministerio Público. Sí. Cuando te niega el papel de no antecedente. Pero ¿por qué tiene que someter a un ciudadano a eso? Si hay 300,000 aviadatas que le han dicho a las dos instituciones que dejen de hacer esa práctica ilegal. Entonces, ¿en qué consiste, señor? Por Dios santo, si hay 1000 sentencias ya a los dos que le han dicho esa práctica perversa, ilegal, abusiva, párenla. Porque el Ministerio Público no cree en sentencia. No, es que tiene... esa es la razón. O para la ministra de Interior y Policía. La presunción de inocencia no tiene valor. No es la ministra per se. Espérate. No, Martín, tú fuiste militar, Martín. Hazme el grandísimo favor, Martín. Que si usted es jefe de una zona y usted está en su casa y pasa con su zona, ¿quién es responsable de esa zona? Bueno, sí, es una pirámide. Entonces, si hay una ministra, ¿quién es la responsable del ministerio? ¿Tú me vas a decir que el consultor jurídico es el responsable? Claro que sí. Porque si tú le lees una tú eres un perverso, Martín. Tú eres un perverso. Guillermo. Busca en la Biblia lo que dice perverso. La cualidad es tuya, no me la pongas. No, pero como tú me dices a mí. Oiga, la cabeza es responsable. Hermano, donde yo soy cabeza, yo soy responsable de lo que pasa debajo de mí. Entonces, si el Ministerio Público dice, hágame el favor, déjenme esa práctica de que porque exista una denuncia y no una decisión firme, se le esté prohibiendo a un ciudadano un papel de no antecedente que puede ser la razón de que ese señor viva o muera. Porque para conseguir un trabajo en este país te piden un papel de no antecedente. Y porque tú tuviste una riña que ni siquiera ha sido judicializada, sino que te pusieron una denuncia en la fiscalía, tú no puedes conseguir el trabajo. Nada más una persona que no fuera parido por una mujer le niega a otro ser humano, le castra el derecho constitucional del trabajo. Porque ese papel que te niegan, oye lo que implica, oye todo lo que implica el derecho al trabajo, la presunción de inocencia, y por el otro lado el Ministerio Público
a un comerciante, que es una persona que está sometida a comercio, donde pueden haber muchísimas discusiones legales, y le niega la renovación de su arma, cuando es para su seguridad personal. Vamos a ver un caso, un señor en el mercado que yo tuve, el mercado de la Duarte, que llega al mercado a las 6 de la mañana, donde por ahí no hay ni un arma. Un ser humano no anda por ahí. Y él maneja efectivo. ¿Quién es responsable si a ese señor le pasa algo? La ministra. La ministra, porque ella es la jefa de ese departamento, y le hemos dicho en este medio, y se le han mandado comunicaciones, que eso lo puso ella y su equipo cuando llegaron. Que cuando Chu estaba ahí eso no existía. Que suspendan esa aberración. Y siguen para adelante. Entonces ponen a uno en una condición en que uno tiene que sentarse aquí y decir estas cosas, Martín. Son perversidades. Entonces lo que está pasando con ese señor, que tiene que asumir su responsabilidad. Yo no tengo ningún problema, no tengo ningún compromiso con el contrario, lo que tengo es pena, porque no importa cómo él salga. Ese señor perdió. Cargar con 500 vidas en la espalda. ¿Y qué pasó con lo de San Cristóbal? Porque espérate, estamos hablando de 300 y pico de personas, 200 y pico de personas, Martín. Martín, no queda tú saber las personas que dicen que son heridas, que le falta un pie, una pierna entera, un brazo, un dedo, un ojo, que tienen el cráneo abierto. Por más que tú quieras decir que él no es humano, que no es una cosa, hay un principio de la pena que dice que más vale que la pena se pone según como el inculpado lo reciba. O sea, un inculpado que dice, lo maté y lo vuelvo a matar, no tiene arrepentimiento en alma. O sea, a gente le puede cantar 40 años y no le pasa nada. Pero una persona que tú sabes que por su culpa, que su pena la está asumiendo, o sea, ¿qué tú haces cantándole 40 años y tú sabes que aunque tú le cantes un día, ese señor no va a volver a florecer, ese señor no va a volver a ser gente? O sea, lamentablemente, ese joven empresario que estaba descollando, que estaba activo en los medios, haciendo negocios en los Estados Unidos para incluso llevar la imagen de los dominicanos en mejor contexto afuera, por esta situación, se apaga, se va a apagar. Porque mira, nadie puede vivir con 500 personas en la espalda. Entonces quería hacer populismo, así hicieron también en los otros expedientes. Vinieron y buscaron al pelotero de Grandes Ligas y lo trajeron aquí. Y al final ahí salió ese muchacho dando una declaración de que ¿por qué no traerlo aquí? ¿Para qué lo hicieron venir si sabían que no tenía ningún tipo de compromiso con eso? Lo sabían, pero para hacer populismo hay que tener un freno, hay que tener un espacio hasta aquí. Hasta aquí. Porque estamos haciendo, hemos construido, se construyó una justicia que la población le estaba aceptando como justa. Y en los últimos gobiernos se ha hecho un trabajo para destruir la justicia. Desde Marianito Germán para acá, desde ese perverso de Marianito Germán. Oiga, amigo mío. Bueno, pues con amigos como ese te tengo pena a ti. Amigo mío. Desde porque mis amigos no tienen defecto. Para si mí, tienen, para no, mí son para mí Mira, vamos a dar un cambio. Para mí la verdad es la verdad. Vamos a dar un cambio. De Mariano Germán para acá, por esa Suprema Corte de Justicia, vamos a dar un cambio. No ha pasado nada que sirva, incluyendo el actual. Vamos al corte. Vamos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, nos fuimos al corte. Mire, señores. Y Martín dice que qué fue lo que yo comí. Señores, Sí, porque no, te voy a decir algo. Lo que yo te puedo De asegurar. mi amiga, de la ministra, y me lo respeta esto. Mm. La ministra no es perfecta, pero es correcta. No, yo no tengo ningún problema. Pero yo no estoy diciendo nada. Yo te estoy diciendo Pero todavía, pues yo tampoco tengo que problema. Faride, No, yo estoy diciendo que Faride no es Faride, manita linda. Faride no es perfecta, pero es correcta. Pero yo lo que te digo, esto no Faride, es personal. Faride, yo no tengo ningún problema con Faride no es ella. perfecta, todo pero- lo contrario. pero todo lo mira, contrario. vamos, yo es entiendo una que- joven de mi generación meritoria Sí. que está haciendo su trabajo. Yo lo que le estoy haciendo un llamado a la atención. Sí, claro. Igual que se lo hago a doña Jenny y en la Procuraduría, que abre el ojo, que si no sabe que eso está pasando, si lo quieren coger mal, esa es su decisión. Pero la idea con estos comentarios es que abran el ojo. No, pero tú lo cambiaste, tú estás dando ahora, tú estás diciendo. No, porque pero es una perversidad. Sí, No, pero una tú perversidad. estás diciendo ahora que por favor que abran. Pero es que el cuántas ojo. veces le hemos Tú dicho estás esto aquí. haciendo una denuncia. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Martín, aquí? Bueno, pero no te canses. Que Bueno, por pero- eso tú vienes a este programa. Sí, por pero- eso tú tienes este programa. pero fíjate y por que esto tiene porque tú muchísimas estás aquí para anunciar y denunciar. Tenemos demasiadas cosas. Ahora, lo que vamos jamás a permitir ni vamos a comulgar es con el caso del detective que salgan a difamar, que usen estos medios, estos espacios, los espacios adyacentes nuevos, las redes sociales, como ariete contra la moral o el buen nombre de un ciudadano o de una persona que se está sacrificando, porque te digo la verdad, todo aquel que se pone en una posición pública de esa, que asume una posición pública de esa, que se expone él y su familia, porque hoy día no hay ni siquiera limitaciones. Anteriormente, en mi generación, de la que cuando yo veía que la familia eran intocables, o sea, nadie se atrevía a entrar a la casa de un funcionario, de un servidor público, por algo. Ahora no, ahora le entran hasta los hogares. Entonces, toda persona que saca de su tiempo y se pone y se expone a la opinión pública es una persona loable y al contrario, eso debe ser replicado por las nuevas generaciones y no ser indolente, porque cuando los buenos dejamos el espacio a los malos, se embromó esto. Dice Alberto Cortés que si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, fueran buenos, aunque siguieran siendo malos. Amigo Alberto Cortés. Mira, estuvimos mirando, observando cómo se llevó un aparato militar a Capotillo. Y de ese aparato militar, señores, no es así que se va a parar la delincuencia. La delincuencia se para con programas de la integración de jóvenes al área laboral. Pero mientras sea solamente ocupándolo de manera militar, vamos a seguir teniendo los mismos conflictos. Yo estoy de acuerdo contigo, Martín, que eso se resuelve con dos guantes, uno de seda y uno de 16 onzas de boxeo. Mira, Guillermo, el programa ha terminado, pero siempre, caramba, por eso que tú eres una parte tan importante de este programa. Pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Oración por la paz en el mundo. Buenas tardes y que Dios lo bendiga y lo acompañe a todos. Hasta el próximo domingo.